Hola, soy Juan Matalavera y hoy vamos a hablar de las masculinidades positivas y te voy a explicar todo lo que tenés que saber sobre este tema en lo que me lleve a tomar una copa de vino. Está bueno esto. Cuando hablamos de masculinidades positivas, nos hacemos referencia o nos referimos a un tipo de masculinidad que no se basa en el poder, no se basa en la dominación y que va a respetar las diferencias y la individualidad de las personas. Pero, ¿por qué existe tanta resistencia a hablar de este tema? La verdad que la gente se opone o no le gusta mucho hablar de este tema por las ideas o las nociones erróneas que tienen con respecto a este concepto, pensando que es algo que nunca cambió, que siempre fue así y que el ser masculino o ser hombre es algo que siempre fue de la misma manera a lo largo de la historia. Como soy historiador del arte, uno de los ejemplos con los que más trabajo siempre es a través de las imágenes. Y quizá al hablar de Grecia lo que más tenemos son ejemplos en las cerámicas que nos muestran que existían parejas del mismo sexo y que no se cuestionaba la masculinidad de aquellos hombres que tenían una pareja de su mismo sexo. Y no solamente encontramos ejemplos de ello en la mitología, en la literatura, sino que también en la historia, como es el caso de este grupo escultórico que nos muestra a una pareja, la de Aristogitón y Harmodios, que según el historiador Tucídides eran amantes, es decir, eran pareja, y estas dos personas fueron conocidas como los creadores, por así decirlo, de la democracia, porque fueron los asesinos de uno de los últimos tiranos de Atenas, que fue el caso de Hiparco. Nadie en Atenas cuestionó la masculinidad de esta pareja, es más, eran tenidos como héroes nacionales, y en el Areópago de Atenas se tenía esta escultura y era bastante reverenciada por los ciudadanos atenienses. Otro ejemplo que también nos habla de cómo el concepto de masculinidad era mucho más diverso en el pasado tiene que ver con el tema de los colores. Se nos enseñó que el celeste es para el nene, el rosa es para la nena. Sin embargo, en la historia del arte encontramos que en el pasado no era tan así. De hecho, el color azul y el celeste eran más relacionados con la Virgen María, como podemos verlo en esta pintura gótica de Jean Fouquet, donde vemos a la Virgen María vistiendo un vestido de un celeste bastante fuerte, porque el azul era un color bastante difícil de conseguir y por eso es que se consideraba un color refinado, entonces mucho más femenino. Sin embargo, el celeste era un color más asociado con el niño, sobre todo en esta pintura de Giotto de la época gótica, vemos como la Madonna, la madre de María, le tiene al niño Jesús en su regazo. El niño viste color rosa y eso va a dar origen a incluso una iconografía muy actual, como es el caso de la iconografía del niño Jesús de Praga, que le podemos ver que está vistiendo en color rosa. Entonces, tradicionalmente, o por lo menos para el arte, el rosa era relacionado con los niños, el celeste era relacionado con las mujeres. Y de ahí entonces es que vemos como esta pauta de que el color rosa para las nenas y el color celeste para los varones es una pauta que no era tan así en el pasado. Y otro elemento también que nos sirve para mostrar cómo en el pasado existía mucha más diversidad en lo que se refiere o cómo eran diferentes las pautas de masculinidad, tenemos en los casos de la moda. Por ejemplo, en este retrato de Luis XIV, si nos fijamos bien cómo era la moda, sobre todo la moda francesa de la época del barroco, Luis XIV está usando pelucas, está vistiendo con calzas, está vistiendo con zapatos de taco alto. Entonces eso nos da también una pauta de cómo en otras épocas el ser masculino incluía también el llevar pelucas, el llevar tacos, el usar calzas, lo que nos indica también que la noción de masculinidad es algo que no es estable, que no es fijo y que puede justamente incluir la diversidad. Acá me tiraron algunas preguntas con respecto a esta temática. Y justamente una que quiero tomar que me parece súper interesante es por qué es necesario hablar de esto. Yo creo que es súper importante hablar de las masculinidades positivas y los diferentes modelos de masculinidades,
porque al exigirle a la gente que tenga que adaptarse a un solo tipo de masculinidad, a un tipo único, se está reforzando el bullying a aquellas personas que no son verdaderamente masculinas o verdaderamente hombres. Y creo que al conocer el concepto de la masculinidad positiva, estamos justamente queriendo introducir un tipo de masculinidad que respete la individualidad, que respete las personas en su personalidad y que también fomente la tolerancia. El estereotipo del hombre paraguayo es de un hombre bastante inseguro que constantemente necesita reafirmar su masculinidad y justamente por eso es que está recurriendo a la violencia, a oponerse a las demás personas para demostrar que es verdaderamente hombre. Para mí que el hombre ideal es una persona que está segura de sí misma y que no necesita imponerse sobre los demás para asegurarse a sí mismo y reivindicar su propia debilidad.